Primero que quería hacer yo era agradecer a la organización, pues sobre todo, la coordinación de estas jornadas para intentar pues, aportar, ¿verdad, Lorenzo? Nuestro granito de arena para intentar regularizar un poco la situación de las cotorras, en especial a Elena, que es la que me propuso dar una charla. Y la verdad es que yo me había planteado qué es lo que podía yo contar. Un simple veterinario que trabaja en una clínica de barrio, pero que atiende animales exóticos. Llevo ya unos años, que además soy tutor de una cotorra argentina, que a todos nos ha llegado alguna vez algún pollito. Y como no sé, creo que tenemos un público bastante heterogéneo, pues yo decía, ¿qué puedo contar? Que no entremos dentro de una charla muy técnica, pero que pueda servir de utilidad en el día a día. Y pues al final dije, pues mira, todo el mundo al final se encuentra una cotorra y sobre todo los que estamos aquí reunidos, pues nos pasa un poco por lo del meme, ¿no? Que estamos paseando o vamos con el perro y lo que ocurre es que nos encontramos una cotorra en algún momento, siempre en el peor momento posible, en un festivo, a las 10 de la noche, y necesitamos saber qué hacer. Entonces yo creo que de cara a los veterinarios nos viene muy bien que estemos un poco formados a la hora de, bueno, de adquirir algunos conocimientos sobre desde el momento en el que yo cojo una cotorra, bueno, pues algunas pautas que hay que seguir para intentar reforzar un poquito un protocolo de actuación para tratarle lo mejor posible, intentar prestarle la asistencia que necesite y también, pues, a la hora de quedarnos con una cotorrita, si tenemos más pájaros en casa o más animales, pues qué precauciones tenemos que tener con nosotros y con los otros animales para protegernos entre todos, digamos. Yo os he puesto aquí una imagen de lo que solemos encontrarnos, ¿no? Nidos que se han tirado, pollitos que se han caído, a veces animales heridos. Entonces, lo más normal es que a la clínica nos lleguen animales en mal estado, ya sea o bien juveniles, que muchas veces sí se encuentran bien, o animales que cuando son adultos, bueno, pues han tenido algún traumatismo, algún accidente y a veces, por desgracia, pues propiciados por las campañas del ayuntamiento, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, ves, los vídeos no van a salir, pero bueno, si no los ponemos luego y ya está. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontramos a un animalito es un examen físico simplemente visualizándolo. Hay cosas que son bastante evidentes de ver, que es el estado del paciente y uno de los puntos fundamentales es saber si un pollito es adulto, o sea, una cotorra argentina es adulta o es juvenil. Eh, Porque todos vemos en la imagen, esta imagen que tenemos aquí, a un pollito que tiene bastante plumón todavía, es bastante fácil determinar que, bueno, pues que es un pollito, pero hay otros animales que es un poco más complicado cuando no tenemos todavía el ojo hecho a ellos, como este de aquí de la derecha, en el que, bueno, lo que nos tenemos que fijar es que si os fijáis tienen aquí una parte en el pico, todavía el resto de las voceras, tienen un ojito más redondito, normalmente la cola es más corta y sobre todo que su actitud es completamente diferente. Son bastante menos bravos. Yo, los cotorras argentinas siempre digo que son un poco como la mafia, ahora que tengo aquí a Lorenzo al lado. Son animales de pasiones. Si tú tienes una cotorra, a ti te ama con locura, es capaz de pegar a quien sea, pero como no te conozca, te puede... son animales muy familiares. Entonces, normalmente sí que se observa una diferencia importante en el comportamiento de un animal que se ha criado en libertad a un animal que todavía es un pollito, que tienen además, están desarrollando todavía ese comportamiento eh, para forjar su identidad. Entonces, diferenciar un adulto de un juvenil o de un pollito es fundamental. Luego veremos también por qué. Y, por supuesto, traumatismos, heridas abiertas, sangrados. Voy a ver si... Bueno, vamos a pasar por aquí. ¿Cómo tenemos que recoger a los animales? Bueno, las aves en general, no vamos a meternos solo en cotorras, sino las aves en general tienen una serie de particularidades anatómicas.
Y además, cuando trabajamos con animales que son silvestres, bueno, pues siempre hay que tener en cuenta el factor del estrés, ¿vale? No es todo estrés, no, o sea, no siempre por cogerlo un animal se va a morir, pero evidentemente si hay una predisposición, por ejemplo, con un problema respiratorio, con un sangrado, algo que esté forzando el metabolismo, que yo digo que las aves son como el Ferrari, ¿no? Siempre van las pulsaciones por minuto 300, 400, temperatura 41 grados. O sea, son animales que tienen un metabolismo muy rápido para bien y para mal. Se recuperan a veces muy rápido y también pueden entrar en colapsos respiratorios mucho más rápido, tienen una eficiencia a la hora de oxigenar que les viene muy bien para el vuelo, pero en cuanto nos falta un poquito de oxígeno, colapsan rápidamente. Entonces, siempre lo mejor es por ellas y también para protegernos a nosotros, porque cuando te pica una cotorra, te pega un buen viaje, son capaces de romper hasta nueces si hace falta. Entonces, si es un animal que es silvestre, está asustado y lo tenemos que coger, siempre lo mejor con una toalla o una tela, ¿vale? Lo primero para taparle la cabeza. Ellos se guían principalmente por la visión. El ojo de las aves es tremendamente complejo. Ellos ven más colores que nosotros, tienen una agudeza visual brutal. Y una cosa importante también, que normalmente yo por lo menos veo que no estamos mentalizados a la hora de cogerlos, es que intentamos mantenerle en la misma posición, que es en decúbito external y, sobre todo, pues, si no, la cabecita hacia arriba y las patitas hacia abajo. He puesto una imagen para que veáis que nosotros los mamíferos tenemos dos cavidades bien delimitadas y separadas por un músculo que es el diafragma. Entonces, la parte superior, que es el tórax, es donde están los pulmones, no está comunicada con el abdomen. Pero en el caso de las aves, bueno, pues tiene una cavidad grande, una cavidad celómica, que se llama, en donde cualquier líquido, cualquier derrame, si han tenido un traumatismo, si tienen, por ejemplo, folículos ováricos, justo, mira, se ha roto y tenemos líquido libre dentro de esa cavidad, el hecho de volcarlos va a hacer que ese líquido se vierta sobre la parte dorsal, que es la parte de la espalda, o sobre la parte más craneal, que es la parte que al final está más cerca de la cabeza, y podamos forzar la respiración de este animal, con lo cual intentar siempre mantener la postura bien, siempre cabecita hacia arriba, patitas hacia abajo o en decúbito externo, que es como nos lo hayamos encontrado, ¿vale? Y, por supuesto, intentar ponerlo dentro de un transportín, en una caja de cartón, en un lugar tranquilo, para que el factor del estrés no nos complique pues, ese traslado que tengamos que realizar del paciente. Por otro lado, ¿es una urgencia o puede esperar? Que es una de las cosas que más nos encontramos. Oye, ¿y esto qué hago? Bueno, pues hay situaciones claras de urgencia, ¿no? O sea, yo diría que un animal que tenga una hemorragia activa, pues lo primero es intentar pararlo y llevarlo lo antes posible a un centro veterinario. Animales que tienen dificultad respiratoria tenemos que minimizar el manejo, precisamente por lo que hablamos antes, porque el factor de estrés va a aumentar esa frecuencia respiratoria y pueden entrar en un colapso respiratorio rápidamente. Y aquellos animales que tengan alteraciones neurológicas severas, que no se puedan poner en pie, que estén dando vueltas, lo que llamamos que es hacer circling, o tengan síndromes vestibulares, que es básicamente torcer la cabecita, que pueden ser pues, signos que nos evidencien un traumatismo en la cabeza, craneoencefálico o incluso intoxicaciones, y cualquier condición que le impida al animal poder comer o hidratarse, porque una de las cosas que más ocurre es que el animal, cuando nosotros no lo encontramos, no sabemos el tiempo que lleva herido o sobre todo, pues eso, sin poder hidratarse y con además el factor de temperatura, estrés y demás que pueda llevar. Entonces, súper importante intentar ver si es un animal reactivo o no. Todos estos casos que hemos puesto pues son animales en los que hay que atender de urgencia. Yo os he puesto ahí varios casos. Uno no es, se ha colado aquí, este de aquí, que es una vaporni realmente. No se ve muy bien, pero bueno, este animal tiene las patitas así como agarrotadas. Es una cosa que hay que ver. Las aves tienen que poder extender perfectamente, como está de aquí, de arriba a la derecha,
tiene que poder extender bien las patitas y moverse con normalidad. Y bueno, pues muchas veces si no se puede poner en pie, pues es difícil que si nosotros mientras tomamos una cita para acudir a consulta, le ponemos comida o agua, ese animal pueda hidratarse porque no se puede tener en pie, ¿no? Y este de arriba a la izquierda, por ejemplo, es un caso que nos vino de urgencia pues por un ataque en la casa de campo. Era un señor que se la llevaba a volar a su cotorra y bueno, le pilló un búho chico entre medias y gracias a Dios bueno, que al final la pudo coger y la trajo. La verdad que la pobre fue bien. O estos casos como el de aquí a la derecha, en los que si no tienen pico, que los hay, pues tenemos que garantizar, bueno, que coma. Ante la duda, si creemos que no va a poder comer, pues mejor acudir al centro veterinario. Y dentro de esto, como os decía, bueno, disculpad porque los vídeos al final no, bueno, pues no se ponen, no ha habido formato compatible, pero bueno. ¿Cuándo puede esperar? Bueno, animales que tienen actitudes bastante reactivas, que le veamos sanos, que no tengan heridas sangrantes que están en activo. Algunas fracturas cerradas también pueden esperar al día siguiente. Y muy importante en el caso de coger pollitos, si saben comer o no, porque ellos muchas veces están todavía, están completamente emplumados, pero bueno, está el que es más espabilado y tiene más calle y sabe ya comer rápidamente o se adapta, o aquellos animales que todavía no saben comer. En el caso de que no sepan comer, el problema que tenemos es que tenemos que enseñarles, que normalmente, como entran en pánico, nos tienden a cerrar el pico y tenemos que pues, acudir a sondajes con una sonda rígida, porque ellos ya tienen la suficiente fuerza en el pico como para rompernos a veces una sonda blanda, a no ser que sean muy chiquititos, y si no, pues hay que ir muy poquito a poco con una jeringuilla y con una papilla temperada, pues empezando a enseñarles que lo que le estamos haciendo es darles de comer y la verdad que normalmente en 24 o 48 horas la mayor parte de los pollitos que cogemos, vamos, pasan de a cerrar el pico a calicanto a pedírtelo moviendo la cabeza para arriba y para abajo, que es un comportamiento muy típico, que seguro que todos los que nos estáis viendo ya habéis tenido una cotorra, lo veis, que empiezan a mover las alas, la cabeza para arriba y para abajo y se ventilan la jeringuillita muy rápido. Y una cosa que vemos mucho es al final la sobrealimentación con la papilla. Es fundamental si alguna vez cogéis un pollito, no sobrealimentarle y darle un exceso de papilla de manera que el buche quede excesivamente lleno. El buche al final es una cavidad que tiene un pH interno y es fundamental para el tránsito completo del digestivo, de manera que nosotros solemos ver que se les llena demasiado el buche de papilla, no solo en cotorras argentinas, también en agapornis, que son papilleros, en ninfas, en todos estos animalitos que se les da de comer a mano. Yo estoy particularmente en contra de eso, creo que deberían ser los papás los que lo hagan, pero bueno, si le damos un exceso de alimentación, esa papilla puede fermentar dentro del buche y ahí hay microorganismos. Entonces, lo ideal es pesar al pollito, rehidratarlo primero, a veces simplemente con gotitas de agua si no tenemos nada en casa o no tenemos conocimientos para ponerle suero subcutáneo y demás. Entonces simplemente ir poquito a poco, varias tomas de suero, cada hora un poquito de agua y en gotitas para que no les entre por el otro lado. Y luego lo que es en el buche lo pesamos y que no superemos normalmente el 10% del peso. Es decir, una cotorrita que nos pese 70 gramos, pues podrá estar en torno a los 7 mililitros de papilla, pero normalmente nos encontramos que han llevado 15 y bueno, eso nos puede dar problemas luego a la hora de mover ese digestivo y de que funcione el tránsito como debería. Una vez tenemos a nuestro animal, le hemos hecho un mini triaje nosotros, bueno, puede esperar, no puede esperar, entonces hay que ver a dónde lo llevamos. Bueno, pues sabéis que por eso estamos aquí, ¿no? Porque la cotorra argentina está incluida dentro de un catálogo llamado de especies invasoras, en el que por ley tendría que acudir a un centro de recuperación y yo en este sentido
me declaro bastante objetor de conciencia porque, bueno, porque al final los centros de recuperación lo que se procede pues, es a la eutanasia del animal. Centro de recuperación hablo en este caso de los que están en las comunidades autónomas. Y no quiero con esto tampoco criminalizar a la gente que esté trabajando en los centros de recuperación, que ellos están trabajando continuamente con animales, sino que hay una legislación en la que yo creo que tendríamos que incidir para cambiar y gestionarlo de forma ética. Y luego están las ONGs. Las ONGs ya de por sí no suelen tener unos recursos económicos abundantes. En este caso os he puesto Grefa y Brinzar, que son los que tenemos aquí más cercanos. Yo creo que hacen una labor estupenda y maravillosa con un montón de animales. Lo que pasa es que eh, cuando nos metemos en las organizaciones no gubernamentales con un presupuesto limitado que atienden a los animales que le va trayendo todo el mundo, bueno, pues muchas veces se ven desbordados y tienen que ir, pues, sobre todo a las especies. Generalmente ellos se centran en las especies en las que están un poco más amenazadas para que no haya una ruptura de ese equilibrio que nosotros con la actividad humana al final estamos rompiendo un poco, ¿no? Entonces, descartando un poco lo que son los centros de recuperación, tenemos dos opciones. El animal está más o menos bien, me lo llevo a casa, pido una cita, o tenemos que ir a una clínica veterinaria. Bueno, pues en este caso tendría que ser una clínica veterinaria especializada en exóticos, que si no nos van a llamar los compañeros de perros y gatos y nos van a decir, por Dios, ¿qué hago con esto que me han traído aquí? Un animal que se está muriendo y no tengo ni idea ni de cómo hacerlo y me da miedo hasta tocarlo. Entonces, bueno, siempre, pues eso, verificar que es una clínica que puede atenderlos y que tiene en ese momento veterinarios disponibles para atenderlos. Y en este momento es donde hay que decidir, porque al final no deja de ser un marrón. Me he encontrado una cotorra, yo la quiero ayudar. Creo que todos los que estamos presenciando la charla somos de los que no podemos mirar para otro lado. Así que, bueno, al final hay veces que te encuentras dos días seguidos o que yo he llegado a encontrármelo de bajar del portal de mi casa y digo, si es que yo no quería mirar aquí, por Dios, y ahí está, en la puerta de casa, el pollito mirándote y diciendo, oye, yo me he caído aquí, no sé si... Entonces, bueno, pues ahora, ¿qué vamos a hacer con ella? Eso es un punto bastante importante. Eh, Nos lo llevamos a casa. Insisto, cuarentena, porque la cuarentena es una cuarentena. La cuarentena no puede ser, no, lo he puesto en una jaula, pero al lado está el canario. Lo he puesto en una jaula, pero bueno, el gato pasa por encima de la jaula para ir al arenero. Bueno, pues la cuarentena es intentar en la medida de lo posible, que aquí creo que ninguno somos Bill Gates y tenemos una casa para tener una habitación por cada cotorra que cogemos, pero dentro de lo que cabe y ajustándonos a nuestra situación, intentar que esos animales estén aislados. Aislados en cuanto a minimizar el contacto con otros animales, ya sea porque si yo tengo otras aves, las cotorras pueden traer microorganismos o infecciones, enfermedades de fuera, o incluso también al revés. Puede que tengamos un ave de una especie diferente que sea portadora de una enfermedad que a ella no está haciendo nada y luego nos la pueda pasar a una cotorra que no ha tenido contacto con ese patógeno. De la misma forma, con nosotros, con nuestros niños, con cualquier cosa, son animales que vienen de la calle, ya no porque sean cotorras. O sea, las cotorras, luego lo veremos, me parece que son animales que no presentan especialmente muchísimas enfermedades infectocontagiosas ni parasitarias. De hecho, bastante pocas en lo que nosotros vemos cuando los atendemos, pero son animales que están en la calle y que al final conviven con muchos restos que nosotros generamos y que dejamos en las calles. Entonces, cuarentena es cuarentena importante, tanto para las deposiciones como si se bañan todo el agua que van a salpicar, eh, las comidas. Es muy importante en casa tenerlas separadas, en la medida de lo posible, lo más separada posible de todos los animales. Y si yo tengo que pues cambiar a los animalitos que tengo yo en casa, tengo que cambiarle el sustrato o el papelito que tengo debajo de mi propia cotorra y cojo una nueva, pues voy a hacer primero siempre a mi cotorrita, que es la que está sana, me lavaré las manos y luego iré a hacer la cotorra nueva que he traído. Idealmente sería
que no hubiera mucho tránsito de personas, porque el propio estrés hace que haya animales que estén 24 horas sin comer y sin beber, y al final nos hemos ganado una deshidratación en un animal de una forma muy tonta, que simplemente ellos van a necesitar 2 o 3 horas para intentar adaptarse. Eso depende mucho del animal, hay animales más estresables, hay un componente genético importante, individual, pero por regla general, lo bueno que tienen las cotorras, que son bastante inteligentes y se adaptan muy bien, por eso estaban aquí, de hecho. Y también sería bueno colocarles en un lugar cálido. Como hemos dicho antes, pues las aves tienen una temperatura muy alta. Si por lo que sea eh, acabamos de cogerla, lo más normal es que le cueste termorregular, con lo cual una temperatura que a nosotros nos parezca maravilloso, como son 25 grados, pues a lo mejor a ellos les puede resultar frío. Y bueno, pues proveerles de agua y de comida. ¿Qué comida le pongo yo a una cotorra? Eso nos lo pregunta mucho, pero ¿y qué le pongo de comer? Bueno, pues en mi experiencia, lo que antes entran a comer las cotorras adultas que cogemos son las más reacias, que pues, al final han desarrollado más el instinto, es la fruta. O sea, la manzana creo que es lo primero que son bastante frugívoras y les gusta mucho también la verdura. Entonces, la fruta y la verdura, simplemente un poquito de lechuga para que empiecen a comer. Luego les podemos poner semillas, les podemos poner pienso. ¿Vale? Nosotros generalmente, no sale en el vídeo porque lo teníamos ahí, les ponemos un poquito de todo, porque al final hay animales que entran más a una cosa que a otra y ya está. Ya los pollos, pues hay que darles papilla. Si no sé darles papilla, tendré que irme a un centro veterinario y si no, que es lo que nos pasa siempre, irnos, recorrernos todo Madrid a ver quién tiene un Harrison, por Dios, que justo me quedaba un culín y me han venido justo ahora el pollo. Nosotros recomendamos el Harrison, pero no vale cualquier papilla específica para loro. Digo específica para loro porque normalmente tienen una cantidad de grasa un poquito mayor y no podemos darle papilla de cereales. Hombre, si no tenemos nada a mano, me he ido a Jaén, me he encontrado una cotorra y un domingo está todo cerrado y ahí no hay ninguna tienda de animales, bueno, pues la papilla de cereales puede ayudarnos a salvar ese día hasta que podamos intentar encontrar una papilla nueva, ¿no? ¿Y qué hacemos en la clínica? Bueno, pues ahora aquí depende mucho. Depende, por supuesto, como hemos hablado, del estado general del paciente. Si es urgente o no, hay veces que directamente nos vamos, lo dejamos en una cámara de oxígeno, lo dejamos en una incubadora, vamos trabajando muy poco a poco con el paciente, las aves hay que tener paciencia. Nos encontramos muchas veces en el dilema de si hago algo y le toco porque está muy malito, puedo empeorar la situación, básicamente porque ese estrés haga que cualquier movimiento le haga entrar en un compromiso respiratorio o cardiovascular, pero por otro lado tenemos que ir hidratándolo. Yo normalmente lo que recomiendo es, bueno, pues ir poniendo lo mínimo posible, primero hidratación, calor y oxígeno, y muy poquito a poco los fármacos que consideremos que considere el veterinario, en este caso, según la exploración física, ¿vale? E ir explorándolo muy poquito a poco. Que sea cada hora. Su metabolismo es muy rápido, si tengo que ponerle menos suero porque tardo menos, pero se lo voy poniendo cada poquito tiempo, en intervalos muy cortos de tiempo. En mi experiencia creo que funciona mejor. Hay veces que tenemos que poner alguna vía intraósea, oye, pues eso dependerá un poco. También depende de si tiene casa de acogida o no, porque muchas veces nosotros en la clínica, no sé si a Lorenzo lo habrá pasado, seguro que sí, que nos han pasado y me acabo de encontrar este pollito aquí y viene una persona, estás hasta arriba de trabajo o un loro y digo, pues espérate, vamos a ver cómo lo organizamos. No, no, si yo te lo dejo aquí, pero yo si no te lo dejo aquí en el jardín y donde me lo he encontrado y ya está. Yo me limpio mi conciencia. Entonces, lo ideal es tener un plan para que entre el veterinario y la persona que lo trae, pues tengamos un futuro. Normalmente en la clínica se suele poder quedar el tiempo hasta que se organiza en 24 o 48 horas, no suele haber ningún problema. Hay unos costes también, claro, que eso hemos puesto ahí, recursos económicos. ¿Qué recursos económicos podemos emplear? Yo siempre digo eh, que no es necesario tener aquí muchísimos recursos económicos, que tenemos que diversificar los gastos. Nosotros en concreto, pues a las cotorras que son de la calle, pues les hacemos unos precios especiales porque en nuestra parte
de colaborar, ¿no? Yo puedo dar parte de mi trabajo. Entonces, una parte la doy yo, otra parte la pone la persona que se lo ha encontrado, porque al final son animales que, por desgracia, no tienen amparo de ningún tipo. Pero tenemos que tenerlo en cuenta. Y que no tengamos mucho dinero no significa que no le vayamos a asistir. Siempre podremos adecuar el presupuesto que tengamos a la mejor condición a intentar buscar el mejor tratamiento para el paciente, ¿vale? Entonces, en la clínica vamos a hacer una anamnesis que normalmente son 2 frases. ¿Dónde te las has encontrado y cómo estaba? Porque normalmente está recién recogido. Pero bueno, muchas veces es como hasta el día anterior, si ha sido recogido, si no es un animal que venga de urgencia, y realizamos una exploración física. La exploración física normalmente pues en las aves es como en cualquier otro animal. Vamos a mirar los ojos, vamos a mirar dentro de la boca, vamos a mirar los oídos, vamos a mirar las alas. Si hay fracturas, palpamos normalmente los huesecillos. Si hay alguna herida, eso es lo que vamos a hacer como cuando llevas a un perro al veterinario. Lo único que con las particularidades que hemos hablado que tienen las aves. Y una cosa que hacemos normalmente luego ya es pasar a las pruebas complementarias. Y os he puesto esta diapositiva y os he puesto que son muy infrecuentes. Yo he hecho un montón de coprológicos, me gusta mucho el microscopio y la realidad es que así como dentro de todas las palomas, los gorriones, los estorninos, toda la fauna sinantrópica que convive con nosotros en las ciudades, la verdad es que sí que suelen venir con bastantes parásitos. eh, mm, Creo que no recuerdo ahora mismo ninguna cotorra argentina que me haya venido con parásitos internos. Pero como no tenemos todavía suficiente información, porque no nos hemos dedicado a coger cotorras y monitorizar en Madrid, oye, si pueden ser transmisores de algún tipo de parásito, pues hacemos siempre los coprológicos. De hecho, por ejemplo, en las palomas, dentro de esos parásitos, muchas veces encontramos parásitos que son de personas. Claro, es que estamos hablando de animales que se mueven en zonas donde hay residuos humanos, ¿no? Dentro de los parásitos, los veterinarios lo que hacemos es una clasificación un poco funcional, ¿eh? Llamamos parásitos a muchos organismos que biológicamente son muy diferentes. Entonces, normalmente diferenciamos los que os he puesto a la izquierda, que son los gusanos, ya sean planos o redondos. Los redondos se llaman nematodos, son esos que parecen un espagueti, y los de la derecha son los cestodos, los gusanos planos, que son las tenias, los que tienen segmentitos. Y en la parte de la derecha hemos puesto coccidios y flagelados, que esos son protozoos, no tienen absolutamente nada que ver con los gusanos. O sea, seguramente genéticamente se diferencian más que nosotros de un perro o de un gato, pero a todo eso funcionalmente los conocemos como parásitos internos, ¿vale? Son microorganismos, no son ni bacterias ni hongos, que están y que pueden producir patologías gastrointestinales. Y dentro de los hongos, ¿qué buscamos en los pájaros pequeños normalmente? Hablo de pequeños de cotorra para abajo, cotorra, ninfa, corni, canario. Pues normalmente son 2 tipos de hongos, unos se llaman megabacterias. Se llaman megabacterias porque no sé si se aprecia muy bien en la foto, pues cuando se descubrieron pues parecían bacterias gigantes, pero son estructuras fúngicas que pueden producir pues, gastritis normalmente. Pues se llaman Macrorhabdus ornithogaster, que viene de ornito de ave y gaster de estómago. Entonces, suelen ser, normalmente los hongos son secundarios a algo, pero bueno, estos en concreto pueden producir patologías primarias, heces con sangre y demás. Y las cándidas, que esas sí las conocemos porque las personas también pueden producir problemas, que son hongos también de tipo levadura, que no forman micelio, no forman mohos, y que pueden estar sobrecrecidas en las heces. Normalmente es la única de todo lo que yo he visto en coprológicos de cotorras, lo que sí que se puede ver quizá con más frecuencia son cándidas, pero pensad que los hongos son microorganismos que crecen muy despacio comparado con las bacterias, y muchas veces pues, tenemos que dar un tratamiento antibiótico, y de forma secundaria las cándidas, que normalmente no nos dan por saco porque el cuerpo de la cotorra los está combatiendo, son lentos en crecimiento y demás, bueno, pues y la propia competencia que generan las bacterias en el medio interno del intestino, pues al eliminar las bacterias, los hongos ven que hay más sustrato, no hay competencia,
y pueden, bueno, podemos tener un sobrecrecimiento de cándidas secundario a la toma de un antibiótico. Quizá eso es lo que podemos ver más frecuente dentro de las cotorras. No obstante, yo sigo haciendo coprológicos porque el día de mañana te encuentras una sorpresa y además cada vez está más de moda un concepto que se llama One Health, que es un concepto en veterinaria que cada vez estamos resaltando más, que aúna tres pilares fundamentales, que es la salud animal, la salud humana y la salud del medio ambiente, porque están intrínsecamente relacionados. Es un triángulo muy relacionado que a raíz de de la pandemia pues se ha visto cómo un virus puede mutar, de saltar de una especie a otra, y eso va a influir directamente ya digo, en la salud humana y en la salud animal. Entonces, creo que es bueno estar vigilando continuamente porque siempre que podamos encontrar pues algún hallazgo nuevo nos va a servir como preventivo en el futuro. Y luego, parásitos externos. Pues bueno, hay estudios normalmente, evidentemente en Latinoamérica, ellos pueden tener piojos, pueden tener ácaros. Yo os he puesto aquí unos que son de un estudio que se realizó en Santiago de Chile, en el que se cogieron cotorras, prácticamente todas tenían estos bichitos del centro de aquí, que se llaman paragono, paragono, joder, Paragonocotes fulvofasciatum. Bueno, es que para un viernes por la mañana es complicado, ¿eh? Esos son piojos, mordedores, ¿vale? Llamamos malófagos comúnmente. Sin embargo, yo no he visto ninguno, no sé si has visto alguna cotorra con malófagos, yo no he visto ninguna. Los malófagos son piojos en palomas, sí. En casi todos los animales que sí que son autóctonos, que no son alóctonos, tienen, pero porque el propio piojo es muy específico. Es decir, este piojo va a picar a las cotorras, pero no va a picar a las palomas. Los que tienen las palomas no van a picar a las cotorras. Entonces, si no hay población inicial de estos piojos en el medio salvaje, pues desde luego yo no me he encontrado ningún parásito externo en general, ni garrapatas, ni ácaros. No sería raro pensar bueno, que algunos Dermanisus, algunos ácaros, pues pueden tener una transmisión pero claro, no comparten hábitat ni formes ni nada. Entonces yo desde luego no he visto ningún parásito externo y tampoco hemoparásitos. Mira que hacemos, de verdad, hemos hecho frotis de sangre en muchos y así como las palomas están llenos de parásitos en sangre, en las cotorras no. Así que al final, si os fijáis, no son animales que supongan un enorme riesgo dentro de lo que son las infecciones parasitarias. Por ahí también esta parte del éxito de la adaptación. Exacto, una adaptación más fácil Tiene presión ambiental. Exacto, no tiene factores que limiten su supervivencia, ¿no? Al final. Y ahora nos vamos a las infecciosas. Hemos pasado de los parásitos, ahora nos vamos a las infecciosas, que básicamente son virus y bacterias más que hongos. Entonces, quizá la reina aquí es la clamidia. Hay un estudio que se realizó en 2023 en España en el que se recopilaron muestras de cotorras argentinas y cotorras de Kramer, y lo que se hizo fue intentar buscar qué enfermedades podían portar, que podían suponer un problema o bien para las personas o bien para los animales de granja, ¿no? Para las aves de granja. El la bacteria reina en este sentido fue la Chlamydia psittaci, y si os fijáis, un 23% eran portadoras. Es decir, que yo creo que 2 de cada 10 cotorras sean portadoras y además asintomáticas, bueno, me parece que no es un riesgo elevadísimo. Y fíjate que lo que se descubrió es que los genotipos, es decir, midieron las secuencias genéticas de estas clamidias y tenían los genotipos E, B y EB, que son típicos de palomas. Es decir, que es probable que las cotorras hubieran adquirido esa clamidia de las palomas de la calle. O sea, que esa clamidia estaba ya antes de que las cotorras estuvieran. No es que hayan venido a traer la clamidia y a transmitirla. Con lo cual, bueno, nosotros cuando nos llega un animal pues en buen estado, que va a quedarse en una casa,
planteamos siempre que no haya síntomas de clamidia, realizar un diagnóstico serológico, que es básicamente medir los anticuerpos que ha creado el cuerpo frente a la clamidia. Porque el PCR es una prueba en la que nosotros lo que evidenciamos es si hay material genético, ADN de la bacteria en las secreciones que tenemos del animal. Si no hay sintomatología, normalmente la bacteria no está ahí. Es decir, si yo tengo un animal sintomático de clamidia, que suele producir principalmente problemas respiratorios, pero también digestivos y neurológicos en algunos casos, es una enfermedad bastante compleja. Si tenemos animales con secreciones oculares o nasales, ahí sí podemos tomar una muestra de PCR, y vamos a coger un bastoncillo y esa secreción lo que nos va a decir es si en esa muestra hay ADN de la clamidia. Pero si no hay sintomatología evidente y tenemos una clamidia que está un poco más oculta, o incluso como son enfermedades que pueden cronificarse en el tiempo y dar síntomas menos evidentes, lo que hacemos es medir los anticuerpos. Eso sí que creo que es la prueba, desde mi punto de vista, más importante que hay que realizarle a una cotorra que se va a quedar con nosotros y más cuando tenemos otras aves. Pongo ahí zoonosis. La clamidia produce en las personas una enfermedad que se llama sitacosis, que es bastante infrecuente o yo creo que está más bien infradiagnosticada, pero que no son las cotorras el principal foco de infección. De hecho, normalmente la clamidia es mucho más habitual en tiendas de mascotas porque es donde los animales se hacinan, donde los animales no tienen suficiente ventilación y donde la clamidia por secreciones se transmite más fácilmente. Como os he dicho, hay que tener mucho cuidado si tenemos aves en casa y el tratamiento al final, la verdad es que suele ser bastante resolutivo cuando tenemos cuadros de clamidia. Se utiliza normalmente un antibiótico que son las tetraciclinas, de hecho en concreto la doxiciclina, que se puede o bien inyectar una vez semanalmente si el animal es complejo para medicar o si la persona que está de tutora no se apaña para cogerlo, o mandarlo por vía oral, que hay en jarabe, un jarabe de personas que se puede administrar en ellos perfectamente. Me va quedando ya poquito, que sé que si no es un poco. Otra de las bacterias que pueden portar, y que en este estudio que os hablo nos salió en el 9,5%, es una E. coli, que es una bacteria que es causante de diarreas infantiles. Nosotros no es fácil encontrar un test laboratorial que te lo haga, pero bueno, en concreto la cepa enteropatógena, pero bueno, se puede realizar sobre todo si hay niños en casa, por si acaso, y para tener un poquito más de control. Sobre todo porque esto es algo que no sabíamos que tenían las cotorras y que seguramente si cogemos a 100 palomas y si lo hacemos nos salen en vez del 9%, 50. Pobres palomas, no les quiero yo decir nada, tengo dos en casa ahora. Encima separadas porque una estaba con parásitos y la otra no. Pero el caso es que, pero lo digo porque ya es verdad que sí que son animales también muy resistentes y como llevan más tiempo conviviendo con nosotros y quizás sí son más vectores de algunas enfermedades, tampoco tanto como nos dice la gente, pero en concreto las cotorras un 9,5% no me parece una cantidad muy elevada. Pero bueno, lo suficiente para estar prevenidos, que creo que eso siempre es importante. Yo suelo meter también en los paneles un poliomavirus. El poliomavirus es un virus realmente difícil de diagnosticar, está presente en aves mascota, en aves que tenemos que conviven con nosotros, sobre todo en agapornis, en carolinas, en ninfas, vamos, en algunas cotorritas. Es un virus que tiene cierto tropismo hacia el sistema neurológico y el reproductor, nos puede producir cuadros muy agudos, entonces, bueno, se testa fácilmente recogiendo heces de 3 días y no afecta a las personas. Pero bueno, yo siempre lo mido porque no sé hasta qué punto algunas de esas cotorras han podido tener contacto con algunos animales que se hayan escapado o que estén en voladeros al aire libre, y me gusta siempre testarlos. Y luego hay otras enfermedades un poco ya menos frecuentes. Yo estos no los meto normalmente dentro de los paneles. El circovirus es muy conocido, sé que hay clínicas que meten el circovirus y hay algunos que incluso han salido positivos. Nos puede servir
siempre y cuando tengamos algunos loros que son sensibles a esta enfermedad, pero en general la mayor parte de los loros sudamericanos pueden ser positivos a circovirus y no desarrollar sintomatología. Es un virus que causa la enfermedad. No sé si habéis visto alguna vez estas pobres cotorras que son muy virales en internet, que parecen un pollo asado. Las cacatúas estas que parecen un pollo asado, que están así, que no tienen ni una pluma, pues produce una enfermedad que se llama enfermedad de pico y plumas en su variedad crónica, en la que se atrofian todos los folículos plumosos y bueno, afecta principalmente a loros del viejo mundo que se llaman, que son los que están en África y en Australia, por eso sobre todo son cacatúas, el loro gris africano, el yaco, y es más infrecuente, aunque hay casos en guacamayos, es bastante más infrecuente en loros sudamericanos porque parece ser que tienen cierta resistencia. Si yo voy a tener solo una cotorra y tenemos que ahorrarnos un presupuesto para otra cosa, pues para su jaulita, para lo que sea, pues yo el circovirus de inicio no lo meto. Y esas otras dos que aparecen ahí, el bornavirus es una enfermedad muy compleja de diagnosticar. La enfermedad de Borna es un virus que afecta principalmente al sistema neurológico que está ligado al digestivo, produce una enfermedad que se llama síndrome de dilatación del proventrículo. Las aves tienen dos estómagos, uno glandular y uno glandular. Uno es la molleja, que es donde tienen normalmente unas piedrecitas, porque como no tienen dientes, pues lo que hacen es ingerir esas semillas, a veces las pelan, a veces no, depende de la especie, y con esas piedrecitas lo que hacen es triturarla, pero previo a eso hay una parte que es la parte glandular, la que crea los ácidos gástricos, que se llama proventrículo. No es el ventrículo, y como el otro está delante, pues es el proventrículo. Entonces, este virus lo que hace es afectar al sistema nervioso que inerva toda la parte del digestivo, de manera que se queda sin tono muscular para mover eh, todo el bolo alimenticio, de manera que se distiende, y son animales que vomitan. Hoy en día no tiene tratamiento, pero su diagnóstico es realmente complicado. Primero, porque como el virus está dentro de los nervios, se libera de forma intermitente por las heces, es decir, que si yo cojo un PCR de las cacas puede salirme negativo, pero el animal sí lo puede tener. Entonces se suele hacer un pareado de serología, que es mandar, oye, ¿tengo anticuerpos frente al coronavirus? Porque si tengo anticuerpos es que he tenido contacto. Y un PCR. Entonces es difícil porque las cantidades para realizar las pruebas de anticuerpos son elevadas. Normalmente nosotros las cotorras pesan en torno a 80 a 110 gramos, más o menos. Podríamos sacar 1 mililitro de sangre, pero necesitamos muchas veces 7 mililitros de plasma, de suero. No es fácil sacarles y puede ponerle un poco en riesgo y no es muy prevalente esta enfermedad. Y el herpes virus produce lo que llamamos la enfermedad de Pacheco, que era muy común antes cuando se capturaban loros. Gracias a Dios hoy en día eso ya no es frecuente y se traían loros de estado salvaje, pues cogían yacos o amazonas y produce pues una enfermedad que produce una hepatitis brutal, necrotizante, y tampoco la meto. Pero hay paneles en los que si esa persona está muy interesada se pueden realizar fácilmente y quedarnos tranquilos de que no es portador de ninguna. Y en cuanto a la salmonela, que es una bacteria que todos conocemos, y a la gripe A, que está tan de moda, ¿no? La gripe siempre está de moda, todos los años está de moda. Este año pasado, además, ha mutado a gripe aviar, variedad H1N1. Ha habido especies afectadas que no estaban afectadas, como los buitres leonados. Ha sido especialmente patogénica, ha matado muchísimos pájaros. No ha sido tan sonado porque son pájaros y le interesan a menos gente, pero la verdad es que es alarmante. Incluso ha afectado, pegado un pequeño salto a algunos mamíferos e incluso ha sido positivo en algunas personas que trabajaban cerca de las aves. Ahí es cuando ya se alarma un poco, ostras, ha muerto una persona, no se ha muerto, pero ha tenido síntomas de una persona. Ahí sí se han activado los protocolos de farmacovigilancia y de epidemiología. Pero la realidad es que en las muestras que se han tomado de cotorras han salido negativos en cotorra argentina, no de Kramer, pero en Argentina sí. Creo que de Kramer hay alguna positiva gripe A. Por tanto, yo no los suelo meter tampoco en los paneles. Así que en resumen, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues nosotros en resumen hacemos una exploración general, siempre hacemos análisis coprológico, aunque no tengan parásitos, por si acaso nosotros desparasitamos, y más si tenemos animales que conviven con nosotros. Cuando coges una cotorra, no sé por qué, pero
en 3 días tienes otra, investiga 3 meses sin cotorras y de repente tienes 3. Y es importante que, aunque, como os digo, normalmente no tengan, no sabemos, todavía nos falta mucha información y nosotros solemos utilizar fármacos bastante seguros. En concreto, el pamato de Pirantel no se absorbe por vía oral, el praziquantel tiene un intervalo de seguridad muy alto y nos va a tratar los gusanos si los tienen. La externa la hacemos normalmente con selamectina, que también tiene un intervalo de seguridad muy, muy elevado. Y sí que solemos recomendar pruebas de infecciosas, principalmente clamidia y polioma, a veces E. coli, niños en casa y demás. Y si el animal está mal, pues otras pruebas complementarias. Pues eso, si hay fracturas, pues habrá que hacer radiografía, o si hay metales pesados. Las cotorras les gusta mucho lo brillante, hay que tener mucho cuidado cuando las dejamos sueltas en casa, porque se comen las cosas brillantes y a veces esas cosas brillantes son metales, sueltan partículas y tenemos intoxicación por metales pesados en animales en los que no podemos meter un endoscopio, con lo cual tenemos que tratarlas con fármacos que intenten romper esos metales en sangre porque producen verdaderas intoxicaciones. Y aunque todo esté bien, cuarentena. Siempre cuarentena. Es un poquito lo que hacemos los veterinarios con estos pacientes. Y os voy a dejar una pequeña reflexión que hago yo. Esto es un libro, no sé si lo conocéis, se llama No pienses en un elefante, porque es una paradoja maravillosa. Cuando yo te digo no pienses en un elefante, lo primero que piensas es en un elefante. Es un libro que a mí me parece que es muy simbólico. George Lakoff es un psicólogo conductual que piensa que, bueno, él hace aquí un alegato, en este caso sobre política norteamericana, en el que nos dice las personas no acondicionamos los pensamientos a un marco que tenemos establecido en la mente. Es decir, nosotros todos nos llama mucho la atención cuando decimos, pero ¿por qué votan a esto? Si se están desmontando la sanidad. Bueno, nosotros forjamos nuestras ideas acorde a unos marcos y esos marcos se forjan con el lenguaje. Eso es lo que dice George Lakoff, que es lingüista también. Y creo que es una reflexión importante porque estamos perdiendo un poquito la batalla. Yo me cruzo con gente que le encantan los animales, su perro, su gato, y me dice, las cotorras estas, que son una plaga. Bueno, y nuestra manera de reaccionar es comprarles el marco a los medios que están interesados en esto y saltar a la defensiva. Saltar a la defensiva e intentar, pues no, porque tú eres, porque fíjate, son animales que incluso creo que tenemos poca unidad entre nosotros, porque parece que tenemos que ser de un palo o de otro, y quizá lo más importante es buscar los puntos en común y forjar nuestro propio marco. Es decir, ayudarles. Sí, estoy seguro de que las personas que tienen animales hoy en día, por lo menos en los núcleos urbanos, tienen una sensibilidad brutal. Ya no se hacen las barbaridades que antes, aunque se siguen haciendo barbaridades, pero hay que también pensar que hemos avanzado en derechos de los animales y que tenemos que seguir, por supuesto, pero creo que hay una sensibilidad mayor. Creo que tenemos que enfocar pues eventos como este, como esta charla, a enseñarle que evidentemente todo lo que es un desequilibrio medioambiental hay que solucionarlo. Las especies que están introducidas por el hombre causan desequilibrios y no podemos negar la evidencia, pero tenemos que gestionarlo de una manera ética. Eso es a lo que nosotros vamos. O sea, hay que gestionar este problema de una manera en la que genere el menor sufrimiento posible a los animales. Y, por supuesto, con un sacrificio cero desde mi punto de vista. Eso además me toca muy de cerca porque estoy enamorado de mi cotorra y, y eso que la tengo de chiripa porque lo típico que eres veterinario, pues oye, al final tienes un pollito ahí y ahora pues se medio en pareja contigo, no es lo ideal, ojalá estuviera en pareja con otras cotorras, pero vamos, son animales tremendamente interesantes, con unas capacidades brutales y creo que todos tenemos que remar un poquito hacia ese lugar, a crear un marco conciliador, a hacer oídos sordos a esas mentiras de que si matan gorriones, que si producen... No, ir a lo nuestro, a enseñar que realmente se pueden hacer las cosas de otra manera y que son animales de verdad tremendamente interesantes y que se merecen pues una gestión
por lo menos mínimamente ético. Y bueno, pues con esto ya he terminado. He puesto aquí a mi auxiliar que me coge el móvil para hacerme fotos haciendo el chorra, que es encantadora, Rocío. Y ya está.